bajo el tema de los conflictos entre la carne y el espíritu. Oiga bien, conflictos. Yo no sé cómo usted define la palabra conflicto. ¿Habrá alguien que se atreva a definirme la palabra conflicto? ¿Qué es un conflicto? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un conflicto? Una discrepancia. Una discrepancia, dice nuestro hermano Vale. Un roce. Un roce. Opiniones variadas con relación a un tema, una forma de ver un punto de vista de una manera donde quizás otras personas no lo vean de la misma manera o de la misma forma. ¿Cuántos dicen amén? El conflicto entre la carne y el espíritu es un tema que el apóstol Pablo trató y trazó de una manera muy marcada. Tanto es así que comentamos que Pablo en el Viejo Testamento utilizó la palabra carne en algunas 92 ocasiones, sin considerar el libro de Hebreos, si es que le vamos a dar la autoría a Pablo. ¿Ok? Y que en el Antiguo Testamento también, esta palabra carne marcaba limitaciones de fragilidad y lo que apelaba a lo que es naturaleza moral del hombre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se le da un significado ético. Y usted dirá, ético, sí, ético. Si nosotros somos hijos del Dios Altísimo, lavados y redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, y el carácter de Cristo debe ser el que sea reflejo en nosotros, y hemos pasado por la experiencia de ser una nueva creación, o sea, tener un nuevo nacimiento. A veces lo cantamos, las cosas viejas ya no son parte de nuestro proceso actual. Estamos en este mundo y estamos en el mundo. Oiga bien, en este mundo y en el mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, hay dos reinos que provocan experiencias en la realidad del creyente redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, ¿qué dos reinos son? Pues el reino del mundo, en el que estamos y somos parte, y el reino espiritual, el reino que nos lleva a la relación con Dios. A veces no somos realistas de dónde estamos. Y digo a veces porque a veces nuestras conductas nos alejan de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios espera que nosotros seamos instrumentos para edificación y promoción del Evangelio a toda alma que necesite conocer a Cristo. En un ejemplo y modelaje, como estudiamos segunda de Tito 2:7, que provoque el que nos vea desee imitar lo que hay en nosotros, que no es nuestro, sino que ¿de quién es? Del Dios Altísimo. Y muchas veces pues nuestras posturas y las decisiones que tomamos en nuestros comportamientos nos sacan del contexto del principio del amor a las almas y aún de las relaciones entre los hermanos de la fe. Usualmente se nos hace quizás más cómodo mirar todo lo que no es desde nuestro punto de vista aceptable en un hermano, y muy pocas veces vemos aquellas virtudes que ese hermano tiene. Y Dios no nos ve a nosotros con ojos humanos. Dios nos ve a nosotros como personas que somos su creación a imagen y semejanza, y que se nos ha dado todo a través de Cristo.
Otro día escuché una frase con relación a la mujer, vaso frágil, dice, y que debe de someterse en gobierno al hombre. No voy a hablar de gobierno, de someterse hoy a la mujer al hombre. Pero cuando vemos la familia, con relación a las relaciones interpersonales y al elemento de la carne, muchas veces los comportamientos que hay como familia no son propios. Y muchas veces son cargados hacia la mujer. Y en algunas culturas mucho más, en otras mucho menos. En este sentido, el norteamericano es más pasivo y otras culturas latinas son más enérgicas con el concepto de machismo y toda esta serie de elementos sociales que son parte a veces de la crianza de un pueblo. Pero, ¿usted se ha puesto a pensar quién es su suegro? Hello. ¿Quién es tu suegro? ¿Quién es tu suegro, Heidi? ¿Perdón? Mi suegro. ¿Sí? ¿Cómo se llama? José. ¿Quién más se acuerda del nombre de su suegro aquí? Usted diría, ¿cómo? Ernesto Bonet. ¿Perdón? Francisco. Y nosotros los caballeros, ¿nos acordamos del nombre de nuestro suegro? Junior, ¿cómo se llama tu suegro? ¿O se llamó? ¿Perdón? Caballero. Ay. Y vale. Justiniano. ¿Sabe que sobre esos suegros de humanidad que hay uno que es padre de todos y se llama Dios, Jesucristo? Cuando nosotros provocamos sobre la creación de Dios comportamientos impropios, y si en este caso estamos tomando a la mujer como vaso frágil y como ejemplo, frágil en cuanto a lo físico, en todo lo demás es mucho más fuerte que el hombre, pero en cuanto a lo físico, cuando nosotros provocamos sobre nuestras compañeras situaciones no propias, después voy al revés, pero ahora voy hacia la compañera, o sea que veo 2 o 3 personas sonriéndose, aleluya, nos estamos buscando un problema con nuestro suegro, y no con caballero, sino con Jesucristo, porque Él es el Padre de todos. Nuestros comportamientos, que muchas veces responden a los instintos de la carne contra nuestro prójimo, repercuten en nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Dan un fuerte aplauso al Rey. Así que la próxima vez que vaya a tener un conflicto, piensa bien quién es tu suegro. Aleluya. Aleluya. Bien, iglesia. Mire, y Pablo en el Nuevo Testamento habla de la palabra carne, y hasta ahora en el pasado estudio en esto no hemos hablado más que carne y todavía no hemos tocado el elemento del espíritu. ¿Ok? Y allá en 1 Juan 2, 15 y 16 dice: no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen de este mundo. Y es cierto que hablamos que en Judas capítulo 7 específicamente, con relación al caso de Sodoma y Gomorra, la palabra carne tenía una implicación de inmoralidad sexual. Cuando usted lee ese libro y utilicen la palabra carne, están dándole una connotación de inmoralidad sexual. Pero para Pablo, el encajonar en la definición etimológicamente de lo que es la palabra carne a ese aspecto inmoral de comportamiento social es, yo podría decir en un idioma contemporáneo, académico. Mire, cuando nosotros tomamos una decisión, a veces actuamos ligeramente, pero la decisión que nosotros tomemos en un momento dado sobre un hecho de nuestra vida puede tener 2
contestaciones, sí o no. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cuántos dicen amén? En segunda de Corintios 1:17 nos dice que la carne tiene una fuerza pensante que va a determinar o puede determinar las acciones que nosotros podemos tomar en un momento dado. Pablo dice en una frase muy conocida allá en Juan 8:15, dice: vosotros buscáis según la carne. Así que esto quiere decir que en ocasiones nosotros tomamos decisiones propias que no están de acuerdo al orden de Dios y que están en contra de la voluntad de Dios. Y estas decisiones, cuando Pablo dice vosotros juzgáis según la carne, son productos de una mente carnal, terrenal, una mente no espiritual. Y cuando el hombre se retira de Dios, podríamos decir que en su todo se convierte en carne. Aleluya. ¿Cuántos me siguen? Cuando Dios se retira del hombre, el hombre en su todo se convierte en carne. No solamente en el aspecto físico, aunque somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, sino en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque va a comenzar a satisfacer su ego personal y se va a olvidar de las demandas que Dios tiene establecidas para un comportamiento moral y ético como hijo del Dios Altísimo. Predicamos. ¿Cuál es tu identidad? ¿Y qué decía Pablo? Siervo del Dios Altísimo. Aleluya. Y muchas veces hemos escuchado la frase vivir en la carne. ¿Y qué es vivir en la carne? Vivir por los propios deseos de nuestra voluntad interna en desobediencia completa a nuestro Creador. Y esa desobediencia completa a nuestro Creador, cuando llega a unos momentos de repetición, se convierten en lo que se conoce como libertinaje. O como una existencia que apela a la moral y no a lo espiritual, y muchos quieren matizarla con un acomodo y dicen que son idealistas. ¿A qué idea? ¿A qué preceptos? ¿A qué mandamientos? ¿A qué principios? ¿A los que están pautados por el hombre o a los que Dios determina? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que la relación entre la carne y el espíritu es muy importante. Pablo y Juan hablan de esto. Mire, el cuerpo físico no puede ser considerado como causa del mal. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Pero las decisiones que salen, como decía el hermano Marshall el domingo pasado, de la psiquis de nuestra razón, que es el alma, esas sí pueden estar influenciadas por la carne. ¿Ok? Y entonces nosotros vamos a proceder con mentes carnales. Aleluya. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de todo hombre que no ha sido regenerado. O sea, no estamos hablando del espíritu ni del alma, estamos hablando ni de la carne per se, estamos hablando del hombre que no ha sido regenerado. Ahora bien, el hombre que no responde a Dios tiene una muerte, aunque respire. Estamos hablando de una muerte espiritual. Y la muerte
espiritual lo va a llevar a la concupiscencia. Y la concupiscencia te va a llevar a la muerte. ¿De qué muerte estoy hablando? De la muerte espiritual. Y cuando eso ocurre, el hombre antagoniza con Dios, tiene un choque con Dios. ¿Ok? Porque el hombre que responde a la concupiscencia choca con los preceptos divinos porque él quiere vivir su vida a su manera. Yo te voy a dar un término de hoy. Quiere vivir una vida loca. ¿Has escuchado ese tema? La vida loca. Oh, la vida que responde a los ideales de quién? Personales. Y que pretenden que sean establecidos social y moralmente como ética del comportamiento del pueblo. Y eso lo vemos todos los días. No quiero entrar en ese detalle. Porque la carne es enemistad con Dios, dice Romanos 8:7. ¿Ok? Los que caminan en la carne no pueden agradar a Dios, dice Romanos 8:8. El camino de la carne es camino de muerte, Romanos 7:5. Y usted dirá, ¿cómo se puede obtener victoria sobre la carne y vivir una vida que sea agradable a Dios? ¿Cómo usted piensa que se puede hacer eso? A través de Jesucristo. La crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario nos dio la victoria que nos hace a nosotros tener la misma esperanza de aquel que fue el primogénito en resurrección, que se llama Cristo. La unión espiritual con Cristo en la cruz rompe nuestra vieja naturaleza carnal y nos rompe nuestra tendencia egoísta, rompe nuestra muerte espiritual y ahora nos lleva a una vida de fe, de dominio propio, de dominio espiritual. Ya no respondemos al plano terreno carnal como antes lo respondía, como antes respondíamos. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne no lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Gálatas 2:20. Y esa debe ser la experiencia, ¿perdón? ¿Puedes repetir ese texto? Vamos a repetirlo. Gálatas 2:20 dice, Pablo dice, que la vieja naturaleza quedó a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, Pablo dice, aleluya, ya no respondo a tendencias egoístas, porque yo vivo en un ambiente de fe, en un ambiente de dominio espiritual. Ya no vivo en un plano terrenal, sino ni en un plano carnal, como antes de tener a Cristo en mi corazón. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estamos en este mundo, o usted no está en este mundo. Usted está en este mundo. Pero lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que podemos decir que por eso Pablo dice que renovando nuestro entendimiento, quiere decir que toda la lucha viene entonces de nuestro pensamiento, de tomar la decisión. La renovación. Sí, o sea, tenemos que tener claro algo. Nuestra lucha es espiritual. Lo que pasa es que a veces no nos identificamos con ese mundo espiritual. Y el que no se identifica con ese mismo mundo espiritual es como el que es desertor. ¿Sabe lo que es un desertor, verdad? Usualmente usamos esa palabra para los desertores del ejército. Pero hay una guerra espiritual que está en el ambiente que celestial. Y ese ambiente celestial, ¿dónde está? Aquí, donde usted está ahí sentado, está en el primer cielo, del primer cielo a mi realidad.
Y entonces el hombre va a recibir una serie de estímulos del ambiente, del mundo que lo rodea, de la naturaleza que sea, para entrar en el orden de la desobediencia. El orden de la desobediencia me lleva ¿a qué? A actuar en mi propia carne, a alejarme de Dios. Y todo eso es producto de la psiquis de la razón, que es el alma. Por eso es que usted, en un momento dado, ante una situación, procede de una manera, y el hermano que está a su lado procede de otra manera. Y sin embargo, quizás ambos son creyentes, y ambos dicen que aman a Dios. Pero ¿por qué procedemos de diferente manera? Porque la experiencia de todo creyente es lo que Pablo acaba de declarar. Los que son de Cristo tienen que haber crucificado la carne, y tienen que haber crucificado sus pasiones, y tienen que haber crucificado sus deseos. ¿Los que son de quién? No te escuché, iglesia. ¿Los que son de quién? De Cristo. Y esa muerte espiritual se rompe, aleluya, a través de la crucifixión de Cristo. Y esa resurrección de Cristo le da sepultura a las obras de la carne, por completo. Por eso es que Pablo dice en Romanos 6, 2, 4, hace la siguiente pregunta: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados por él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, una vida de transformación, una vida de renovación de todas las cosas. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, un texto que conocemos muy bien: si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva creación es, o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas ¿qué? La carne es nuestra vieja manera de vivir. Y esa vieja manera de vivir queda destruida en el momento en que usted se convierte a Cristo. Porque el creyente tiene que haber muerto al pecado, tiene que haber muerto a la carne, te dice Romanos 8:2. Y esto implica que no es una separación de acomodo, ni progresiva, es una separación radical y total. ¿Te atreves a dar un fuerte aplauso al Señor? Radical y total. Entonces, si en el convertido queda un remanente de carne, ¿qué sucede? Santo. ¿Sabe lo que va a suceder? Que si no ha habido una separación radical como nueva creación, entonces hay un elemento de carne, ¿o no lo hay? Lo hay. ¿Y sabe lo que va a hacer ese elemento de carne? Ese elemento de carne es una amenaza espiritual constante, que lo lleva a la concupiscencia y que va a inclinarlo al pecado. ¿Cuántos me siguen? Pero cuando hay una nueva experiencia espiritual, hay una vida en el espíritu. El conflicto entre la carne y el espíritu. Y la vida en el espíritu es suya en el momento de la conversión. Y ahí hay una perfección de plenitud. Yo no sé si usted lo sabe. Ahí hay una conversión de plenitud espiritual. ¿Y sabe cuándo se va a totalizar esa experiencia de conversión? Cuando usted sea resucitado. Aleluya. Ahí es que va a ser el elemento final. Pero mientras el creyente no ha llegado a esa resurrección final, tiene que luchar contra la carne todos los días.
y tiene que vivir de acuerdo al Espíritu, es lo que dice la palabra de Dios. Pablo decía, ay, miserable de mí, las cosas que yo quiero hacer no hago. Gracias a Dios, ¿por quién? Ay, porque Jesucristo es el que me ha dado la victoria a mí sobre la carne. Así que siempre en el creyente va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Y esta lucha se ve bien clara en Gálatas capítulo 16 y versículo 17. Me gustaría que lo leyéramos. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Quién lo lee, por favor, en voz alta? Que se pueda mantener el audio en el proceso que estamos llevando de grabación. Puede acercarse aquí si desea y compartir el micrófono conmigo. Aleluya. Digo pues, versículo 16 del capítulo 5. ¿Quién lo tiene, por favor? En voz alta, bien alta, quiero que se escuche. Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí lo que Pablo está diciendo, mire, es que si usted vive por la regla del espíritu, no va a conocer lo que es concupiscencia de la carne. Porque va a estar viviendo en otro ambiente. Y esto es cierto. Porque entre el espíritu y la carne no solamente no hay ninguna alianza, sino que hay un duelo interminable y un duelo mortal. Y pregunto yo, ¿por qué entre la carne y el espíritu hay un duelo mortal? ¿Quién se atreve a argumentar? La carne tira para abajo y el espíritu para arriba. ¿Qué usted quiere decir con eso? Eso está bueno, la carne tira para abajo y el espíritu tira para arriba. Eso casi parece un corito. Ok. Son dos naturalezas distintas. Porque te dice la palabra de Dios en Romanos 8:13, la carne ala para abajo y el espíritu para arriba. Mira lo que te dice, porque si vivéis conforme a la carne que te ala para abajo, mas si por el espíritu hacéis morir a la carne que te ala hacia arriba, vas a vivir. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. La idea es que si se vive conforme a la carne, el poder en ustedes, al cual den su alianza y al cual usted se va a identificar, lo va a envolver en una condena propia. O te ala para abajo, o te lleva a la relación. Como usted se identifica con ese poder, hay dos poderes, el del bien y el del mal, tienen una consecuencia que tiene que ver con muerte y tiene que ver con tu vida. Los que se identifican en el espíritu van a ser emancipados, dice la palabra del Señor. Van a ser emancipados de estos cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque ya usted le ha puesto muerte. ¿Dónde? En el momento de la conversión, a través de la sangre de Jesucristo, a su vieja criatura. Y usted es emancipado. Promesa de resurrección. Dice, haz morir a la carne terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, idolatría. Y eso lo dice en Colosenses 3:5, pero si nos vamos a Gálatas 5:19-21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, en plural, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y aquí cabe hacer un paréntesis, porque Pablo utiliza una frase que en el español está un poco inconclusa, pero que en el idioma original quizás se puede entender mejor, pero cuando la leemos en castellano dice mortificación. En los escritos de Pablo,
Y la palabra mortificación es un poco vaga a lo que el idioma original quiere decir. Cuando Pablo habla de esta lucha que causa mortificación en el castellano, cuando hacemos la traducción, lo que Pablo quiere decir es que esta lucha pone muerte, es que esta lucha mata, es que esta lucha quita la vida, es que esta lucha aflige, es que esta lucha causa pesadumbre, es que esta lucha causa molestia. Y eso es una mortificación diaria, no una mortificación diaria. Hermano, es una mortificación diaria. Porque el creyente tiene que crecer espiritualmente y esa lucha interior se tiene que renovar de día a día. Te dice 2 Corintios 4:16. ¿Cómo se tiene que renovar? De día a día. Y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como el Espíritu Santo de nuestro Señor. Así que en la vida cristiana van a haber dos situaciones. Una negativa. ¿Cuál es la negativa? El hombre viejo, para decirlo en forma sencilla. Y va a haber otra que es muy positiva. ¿Cuál es la positiva? La investidura del hombre nuevo. Y la investidura del hombre nuevo se tiene que posicionar sobre la vieja criatura. ¿O no es así? Hello. Es así. La nueva criatura trasciende al hombre carnal. La nueva criatura trasciende al hombre terrenal. La nueva criatura va sobre la fornicación, sobre la impureza, sobre las pasiones deshonestas, sobre los malos deseos. Oh, la nueva criatura va sobre la ira. Hello. La nueva criatura va sobre el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Y un nuevo hombre espiritual va a provocar desde lo más profundo. Hay una palabra que en México se utiliza mucho, desde los fiordos del alma. Va a utilizar misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, perdón, amor. Y estas actitudes tienen que reemplazar aquellas de la carne, las cuales manifestamos en un tiempo atrás. Esas actitudes tienen que ir sobre la ira, sobre la bondad, sobre lo que es impuro. La santidad tiene que brotar sobre las obras de la carne. El amor tiene que estar sobre toda malicia. El amor tiene que estar, en el hombre tiene que haber toda tolerancia. Y así sucesivamente, el hombre debe provocar entonces los frutos del Espíritu. Y después que hemos hablado de todo esto, allá Pablo dice en el versículo 16, andad en el Espíritu. En el idioma original, neumati, andad en el Espíritu. Y cuando vamos a buscar referencias de lo que es andar en el Espíritu, hay muchos ejemplos. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pero si soy guiado por el Espíritu, soy guiado por el fruto del Espíritu. Y vivimos por el fruto del Espíritu. La idea es que en el conflicto entre la carne y el Espíritu, Pablo dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Nos van a llevar a tomar de decisiones completamente opuestas. Y mientras que el Espíritu nos lleva por un lado, nuestra naturaleza carnal nos quiere llevar por otro lado. Y ahí hay una controversia que Pablo llamó en un momento dado una mortificación dolorosa. Y todo eso, ¿sabe usted dónde lo carga? En la psiquis de la razón.
en su mente. Porque nosotros respondemos a lo que pensamos. Hay un texto bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, tomando en contexto que corazón quiere decir mente, no el músculo que me está, no el músculo cardíaco. De lo que hay en tu mente va a hablar tu boca. Y hay momentos donde nosotros como creyentes dejamos que la carne esté sobrepuesta al espíritu. Dije como creyentes, ¿verdad? No estoy hablando de no creyentes, estoy hablando de usted y de mí. Pues yo no sé si de usted, pero por lo menos estoy hablando de mí. De mí sí estoy hablando. Pueden haber momentos donde permita que la carne vaya por encima del espíritu. Como creyente y declarando que amo a Dios. Aleluya. Qué mortificación. ¿Sabe por qué mortificación? Porque después de provocar el hecho, el espíritu te va a redarguir. Bueno, qué bendición que el espíritu me redarguye. La situación es que después quizás tú piensas que lo que has posicionado sobre el espíritu es repetitivo en tu vida, o voy a hablar de mi vida, en mi vida. Yo no sé de la tuya, yo sé de la mía. Entonces ya es un hábito. A veces permitimos que hábitos de la carne dominen nuestro espíritu. Como creyentes. Aleluya. Y pregunto yo, ante una situación de conciencia como esa, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted piensa que puede hacer? No me diga que ninguno de ustedes, bueno, yo estoy hablando de mí, está bien. ¿Qué usted piensa que uno puede hacer? Cuando hay hábitos de la carne, llámelo como usted lo quiera llamar, que van sobre el espíritu y que usted entiende, porque el espíritu lo redarguye, que este comportamiento no puede ser, pero usted continúa provocándolo. Y a eso súmale que usted dice que ama a Dios y que es creyente y quiere ser salvo. Pues ahí se contrista el espíritu, ¿no? ¿Dónde usted va a buscar la autoridad? ¿Perdón? Ahí se contristaría el espíritu porque ya lo convertimos en un hábito. Ahí el espíritu se contrista porque estás permitiendo que la carne domine al espíritu. Correcto. ¿Pero qué usted va a hacer? Pedirle a Cristo para que nos ayude en esa debilidad. ¿Mm? Humillarse ante Dios, a pedirle que nos ayude. Someterse. Presente continuo, en voz pasiva. Ese verbo. Someterse, ¿quién es? Uno. ¿A quién? A Cristo. ¿Pero qué quiere decir eso, hermana? Porque yo no entiendo muy bien. Yo vengo aquí y le digo, Señor, tú sabes que soy impropio en palabras. Que mi temperamento muchas veces se sale del orden. Que no debe haber ese modelaje en mí porque tú me has dado mucho. Me has posicionado en lugares especiales. Y yo quizás pienso que las presiones del afán del día y el temperamento y todas estas cosas que uno pasa, en algún momento me salgo por el techo y implosiono y afecto a segundos y a terceros. No doy testimonio de ti, pero soy creyente. ¿Qué palabra usted utilizó? Ya yo estoy hablándole a Dios, pero ella está hablando de someterse. Sí, pero, ¿Qué para ti es someterse, Keila? pero para mí someterme es que a pesar de que, reconociendo primeramente de que estoy mal, lo reconozco delante del Señor, tengo que someterme a lo que es la voluntad de Él. Si el Espíritu me está redarguyendo de que mi actitud no es la correcta, tengo que ver que entonces qué influye o a qué yo me estoy exponiendo, qué es lo que me hace provocar que yo le dé cabida a esa carnalidad en mí, en vez de entonces dejar que el Espíritu sea el que aflore, porque como usted dijo, es una decisión, o yo accedo o no accedo. Correcto. Implica no solamente una expresión de confesión. Ok. El perdón es sobre ti cuando hay cambio. Ay, yo no sé si tú entendiste lo que te dije. El perdón es sobre ti
Cuando hay cambio. Mientras no ha habido cambio, ha habido una confesión, sentido de vergüenza, una situación que el Espíritu te redarguye, que debe ser cambiante y que no has puesto lo necesario en acción para hacer que Cristo y el Cristo que esté en ti, tú puedas provocar vencer. Porque hay una parte que te corresponde a ti. Yo me estoy poniendo como ejemplo. Cada cual tiene sus particularidades, ¿verdad? Y tenemos que entender que ese conflicto entre la carne y el espíritu es constante y es diario. Y hay unas grandes diferencias entre ambos. Por eso es que Pablo en el versículo 19 al 21 dice que enumera allá en Gálatas, enumera las obras de la carne. Y cuando enumera esas obras de la carne es como si hubiera un catálogo con un montón de vicios ahí presentes. Cuando se ya vaya a los versículos del 22 al 24, comienza a provocar lo que es la experiencia del espíritu y es como si fuera un bello resultado de virtudes. Ese bello resultado de virtudes es consecuencia espontánea de la presencia del Espíritu Santo en ti, porque nos estamos sometiendo en acción sobre aquello que tiene que ser echado fuera, porque ya estamos declarando que somos ¿qué? Nueva criatura. Y entonces, ¿cómo es posible? Necesito que, si pueden, compartan conmigo, que la realidad de muchos nosotros los cristianos es la que acabamos de expresar. Que en momentos dados permitimos que la carne domine al espíritu. Esto nos lleva al hecho de que la salvación es ¿qué? Progresiva. Y no voy a entrar en las dos escuelas teológicas, ni la calvinista ni la arminista. No voy a entrar en esas dos escuelas teológicas, porque para eso necesitamos mucho tiempo. Lo que sí debemos estar nosotros conscientes es que en un momento dado en la Escritura nos dicen que va a haber un momento donde uno será tomado y otro será dejado. Va a haber un momento donde uno diga Señor, Señor, pero no predicaba en tu nombre, no hacía tal cosa en tu nombre, y en algún momento dado la reacción del Dios Altísimo será: aléjate de mí, hacedor de maldad, porque a ti yo no te conozco. ¿Hacia quién usted considera que esa porción bíblica marca? ¿A quién le está hablando? A nosotros mismos. Ella dice que a nosotros mismos. ¿A quién le está hablando? Al espíritu, ¿no? Le está hablando a aquel creyente que ha aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador y que no ha logrado darle su todo al Dios Altísimo, porque a Dios se le da todo, no se le da nada. Posiciones medias no son parte del propósito de Dios. Yo no estoy diciendo que nosotros no van a haber procesos que nos van a llevar a una gloria mayor. Sí. Lo que quiero provocar en esta noche es que tenemos claro que la palabra del Señor dice que a los tibios los rechaza. No voy a utilizar la palabra que dicen por ahí siempre. Los rechaza Dios. Porque Reina Valera 1960 dice los vomita. Es expulsar, en el sentido de expulsar. Pero dije rechazar. ¿Cómo es posible que un Dios que desea provocar salvación sobre todo nos rechace? ¿La consecuencia de ese rechazo está en la naturaleza de Dios o está en quién? ¿Está en quién? Está en nosotros.
¿Cuántas vidas vamos a vivir? ¿Perdón? Todo depende de cómo usted analice, porque los que creen en la reencarnación piensan que viven muchísimas vidas. Pues esto es una. Pero vivimos una vida. Una vida. Y Dios quiere que en esta vida su gracia esté sobre cada uno de sus hijos en totalidad. Y es bien. Por eso es que cuando a Dios lo tenta, que vino en cuerpo de hombre que fue tentado, él sabe entonces, como vino en humanidad, que también podemos, somos tentados igual, pero, como te digo, separarse uno para Dios como él hizo, que no pecó. Ahí también viene esa parábola cuando Dios vino en cuerpo humano, que él sabe la tentación porque él pasó por la tentación. Dios conoce la naturaleza del hombre no solamente como creador, sino como vivencia. Y tiene que ser así, porque de otra manera tendríamos que nosotros absorberlo como una deidad eterna. Pero la figura de Cristo humaniza al Dios eterno, dominando todas las áreas que este mundo puede provocar sobre un hombre. Cuando hablo de hombre o mujer. La figura de Cristo y Cristo marca la pauta para, además de reconciliar al hombre con Dios, establecer un abogado que intercede por nosotros ante la presencia de Dios y que conoce nuestra naturaleza porque la vivió. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros para tener conciencia de la lucha entre la carne y el espíritu? No nos podemos desligar de ella. Pablo dice, es una mortificación. No importa la búsqueda que usted pueda tener en su relación con Dios, el elemento de la carne va a estar presente más marcado y con una ofensa mayor sobre su persona. Usted dirá, pero pastor, entonces esto no es fácil. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Pero ¿de qué fuerza estamos hablando? Porque si le tengo que dar el todo a Dios y yo hago una posición pasiva, pues yo soy un soldado que no represento ningún elemento por el cual me tenga que cuidar en la guerra espiritual, porque estoy pasivo, estoy ahí sentado. Entonces, posiblemente el Espíritu Santo lo tengo contristado. Posiblemente no, lo tengo contristado. Está sentado. Pero entonces te dice, bueno, pues entonces yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. ¿Cuántos queremos más de Cristo? Entonces, eso quiere decir que vamos a provocar nosotros una relación bien íntima, cada día más íntima con el Señor. Y yo te estoy diciendo, mientras más íntima sea, más estrecho, más filtrado, más proceso, más acecho, más guerra espiritual va a haber sobre tu vida. Yo no sé si tú lo entiendes. Porque te estás convirtiendo en un soldado activo en la guerra espiritual. Por lo tanto, el enemigo se va a revolver contra ti. No es lo mismo tenerte sentado que tenerte activo. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el tener una relación con Dios
no es una cobertura como si fuera un salvoconducto diplomático que me permite a mí provocar algunos beneficios. Mire, sí, porque el Espíritu Santo va a estar más activo en ti, tú vas a estar más preparado para la guerra espiritual, pero es el Espíritu Santo que está en ti el que va a estar activo. Pero va a llegar un momento en que tú vas a decidir sí o no. En el conflicto carne versus espíritu. Por lo tanto, mientras más, gracias Junior, mientras más relación, más poder espiritual de Dios sobre mí. Pero recuerda que vas a ser probado como lo que eres. Y tú dirás, como lo que soy, sí, como lo que eres. Como oro. Como oro. Procesado. Con mucho fuego. Con mucho calor. Con muchas circunstancias que tipifiquen en ti aquel que es tu Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey. Sí, tengo que aprender Keila. No, es que estaba pensando en decirle, ella es reverendo ahora. Keila, dime Keila. Partiendo de la premisa de lo que Heidi expuso, Ajá. Hebreos 4:10, espérate que no veo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que hizo que Cristo fuese, lo que Cristo nos enseña a través de los evangelios, es que Él sabía lo que había venido a la tierra y era hacer la voluntad del Padre, y Él siempre lo expuso y nunca se desenfocó. Yo creo que a veces nosotros como cristianos nos desenfocamos y a veces cedemos a las tentaciones o a las debilidades porque perdemos el enfoque de saber quiénes somos en el Señor y y quiénes somos en Él y a lo que hacemos en Él. Y entonces ahí es que entonces le damos cabida a poder acceder ¿verdad?, a ciertas debilidades. Pero es bueno que, como dice ahí el libro de Hebreos, podemos venir delante del trono de la gracia y alcanzar gracia y misericordia, porque el Señor nos entiende. Además, la palabra establece que no vamos a ser tentados mucho más allá de lo que nosotros podemos soportar, así que el Señor sabe hasta dónde podemos, pero decisión nuestra. Cuando nosotros vamos a Escrituras y vemos a un Jeremías, vemos a un Moisés, vemos a un Abraham, José, vemos a un Pedro, cualquiera de los apóstoles, ¿cuál fue su final? A excepción de Juan. Muerte atroz. Pagaron con su vida la fe. Pagaron con su vida la fe. Entonces, cuando analizamos a Dios Padre provocando lo que dice Génesis 1.1 en el versículo Génesis 1.1, vámonos a Génesis 1.1, dice, aleluya, que muchas páginas tiene esta Biblia, es una Biblia de estudio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, vamos a buscar Juan capítulo 1, vamos a buscar un poquito la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1. Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Lee de la siguiente forma. Aleluya. Dice,
En el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Miren, hermanos, entonces, si desde el principio de la creación, que el término es todo lo cosmológico, todo el cosmos, ya el plan de redención para el hombre estaba establecido a través de la figura de Cristo. O sea, que el amor de Dios ya había hecho propiciación por el hombre a través de su Hijo amado Jesucristo. Oiga, en un momento Cristo se encarna, ya sabemos cómo fue, concebido por el Espíritu a través de María, la Virgen María, y Dios tiene que tomar la decisión de llevar a la cruz a su Hijo. Cristo fue voluntariamente a la cruz, en obediencia al Padre, porque la obediencia había sido rota desde el principio del problema que hubo con Lucifer, que fue expulsado desde los cielos, y los ángeles caídos. Eso tuvo un precio, o usted no ve el precio. ¿Usted estaría dispuesto a sacrificar a su hijo por alguien? ¿Habrá alguien que tenga un peso mayor para usted como padre por encima de un hijo? Que diga, yo lo voy a dar a él por aquel que está allí, por aquel otro que está allí, por aquel otro que está allí. Entonces, la lucha de la carne y el espíritu está presente, y con esto cierro, en nuestras vidas. Y lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Me lo estoy diciendo a mí. No se lo estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí. A veces queremos vivir un evangelio muy cómodo. Demasiado de cómodo. Y al Padre y a Jesucristo le costó su vida y su sangre preciosa. Hubo un precio, hermano. Nosotros no ganamos la salvación por obra, pero Dios espera de cada uno de los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo que lo demos todo por su Hijo. Dar un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé si tú lo entiendes. Que lo des todo por su Hijo. Y Él no quiere sacrificios. ¿Sabe lo único que Dios quiere de cada uno de nosotros? Lo mismo que le sirvió a su Hijo. Obediencia. Obediencia. Tengamos conciencia de que en este mundo contemporáneo donde vivimos, aire acondicionado, buenos asientos, sistema de grabación, iglesia cerrada. Qué bueno es el Señor. Qué bendición hermosa la que tenemos nosotros como hermandad de fe hoy en estos tiempos. Pero cada uno de nosotros debemos tener un compromiso con el Dios que nos ha dado vida eterna. Y es ya de conciencia personal. Algo Dios espera de usted y de mí, que provoque para la expansión de su reino. Ya Él hizo todo por su viña. No le queda más que hacer. Él lo ha hecho todo. A nosotros nos corresponde hacer lo nuestro. ¿Cuántos dicen amén? No solamente congregarnos, sino provocar que el Evangelio de Jesucristo sea dado a conocer por tantas almas que conocen a Dios.
que necesitan a Dios. Y yo voy a cerrar con esto, porque ya está llegando la hora de finalizar. Mañana yo tengo seminario en Peñuela. Metodología bíblica. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para interpretar la palabra? ¿Usted conoce alguna alma que usted considera que necesita de Dios? Le pregunto yo. ¿Usted conocerá a alguien? Familiar, amigo, vecino, qué sé yo, su pediatra, su doctor, lo que sea. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Yo quisiera que todos los conocidos que usted conoce y que yo conozco pudieran nosotros provocar la verdad del Evangelio, y este lugar sería pequeño, aún con los 20 que podemos ver aquí en esta noche. Y pasan los años y los años y los años, y nos seguimos gozando en el amor del Señor, y eso es parte de edificarnos como cuerpo de Cristo. Pero yo creo que es tiempo ya de que nosotros provoquemos el dar a conocer a Dios a aquellas tantas personas que están tan cerca de nosotros y que necesitan de un Dios vivo. Yo sembré, Apolo regó, pero el rendimiento lo da Dios. Eso es lo verdad. Siembra la palabra, no te tardes más. Cuando Cristo venga, ¿el qué? Él te va a pagar. Siembra la palabra, no te tardes más. Cuando Cristo venga, Él te pagará. ¿Cómo? Te lo ha dado todo, te ha dado la salvación. Pero hay que sembrar. Yo quisiera que toda la cosecha fuera para aquí. Aleluya. Pero indistintamente de dónde lleve Dios a esa oveja y a qué rebaño la lleve a pastar, nuestra responsabilidad de conciencia con aquel que murió en la cruz del Calvario, lo dio todo por nosotros y nos salvó, es que nosotros hagamos lo pertinente para ganar almas para Cristo. Hay que ganar almas para Cristo. Si yo me callara, hablarían las piedras, entonces mi Cristo se avergonzaría de mí. Qué triste sería que por yo cerrar mi boca, otros me imitaran y se callarán también. Entonces las almas perdidas se irían. Oye bien, y mi Cristo reina y en su nombre hay poder. ¡Wow! Es tiempo ya de que hagamos todos. Por eso pregunté, ¿usted conoce a alguien que necesite a Cristo? Lo hay en la familia, lo hay en los vecinos, lo hay donde quiera. Siembra la palabra. Siembra la palabra en testimonio, en acciones. No te estoy hablando de que prediques la palabra. Los hechos, el comportamiento, que sea centrado. Que sepan que hay un Cristo que vive en ti, que puedas provocar, no a un Cristo que te va a solucionar todos tus problemas. No ese es el evangelio que yo quiero que tú presentes, sino a un Dios de poder, que va a trabajar sobre tu vida en aquello que Él sabe que te va a hacer para bien y para salvación de tu alma. Oh, porque si no, ser creyente sería un acomodo extraordinario. Ser creyente es más que un acomodo. Ser creyente es una forma de vida, es una fe, es serle fiel a aquel que murió en la cruz del Calvario, es creer en el Cristo de la gloria, es creer en el resucitado, es creer en el Hijo del Dios Altísimo. Y no provocar toda esa gracia que Dios te ha dado y mantenerla solamente para ti y para ti y para ti. Pienso yo que no debe ser, porque Dios no tiene hijos predilectos.
Todos somos creación y su sangre preciosa tiene poder para limpiar el pecado de toda la humanidad. Ya Él lo hizo todo. A nosotros nos corresponde hacer lo propio. No permitamos que la carne venza al espíritu, ni aún en esa área de provocar las verdades del Evangelio. Dame un fuerte aplauso al Rey. Ponte de pie. Vamos a hablar. Bien, Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia. Queremos anunciar, vamos a recoger la ofrenda, pero queremos anunciar que vamos a estar de alguna manera en comunicación con el evento de nuestro hermano Ángel Luis para hacernos presentes. También el domingo, ¿qué hay el domingo? Santa Cena. Hay retiro congregacional y estamos convocando el retiro a qué hora, hermana Isabel. A las 6 de la mañana. Nosotros debemos estar aquí, mi esposo y yo, de 6 a 6 y cuarto de la mañana como tardísimo. Usted si quiere llegar, llegue a las 6, 6 y media, 7, 8, 9, 10, 10 y media, 11 menos cuarto. Pero llegue. Llegue. ¿Sabe que si llega como a esa hora de las 10 y media, como a esa hora de las 11, posiblemente termine viendo a los hermanos sentándose para la Santa Cena? Pero llegue. Lo importante es que usted se haga presente. Nuestra reverenda Keila Maldonado va a estar trayendo el mensaje del domingo, así que hágase presente y tenga conciencia de que van a haber personas orando. Algunos van a responder al aposento alto y otros ni se van a acordar de él. Y van a pernoctar en diferentes áreas de la iglesia. Cuando llegue tenga conciencia de que hay personas orando. El ruido externo, el ruido interno ya está, y el ruido externo que nosotros podemos provocar puede afectar a aquel que está en una búsqueda de oración. Por eso estamos convocando al retiro.